Pues le vamos a dar las buenas tardes a Itxu Díaz, periodista, escritor, además escritor con una primera novela que nosotros queremos contar aquí en Informa Radio, en el termómetro Rosas de Papel. Itxu, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Fenomenal, encantado de estar aquí. Pues mira, nosotros vamos a introducir ahora una foto que es básicamente la portada del libro, porque aunque yo lo tengo aquí conmigo, pero sí que es verdad que considero que se puede ver un poquito mejor a través de esa imagen que ahora mi compañera Cecilia Jara del Control Técnico va a introducir. Y Chu, eres uno de los periodistas referentes además por haber tenido numerosas intervenciones con artículos en medios internacionales, también tu literatura, vamos a decir, es reconocida, pero de repente te has lanzado con la novela. Bueno, yo puedo mencionar aquí títulos, por ejemplo, tuyos como El siglo no ha empezado aún, Crónicas de un periodista en búsqueda activa de descanso, La historia sentimental del pop español, Nos vimos en los bares, de 2018, y El tratado sobre nostalgia, la tristeza y la felicidad. Todo iba bien. Y de repente aparece Rosas de Papel en tu vida. Siempre, es verdad que siempre me he movido en el ensayo y en el humor. Eh, Antes de este libro saqué Todo iba bien, que era un ensayo sobre la tristeza, que no era precisamente divertido, pero bueno, seguía teniendo algo de humor. Y esta es como la otra cara de ese ensayo, ¿no? Porque esta es, si aquel era un ensayo sobre la tristeza, este es un libro triste, lo cual me ha dado bastantes problemas, porque después de 10, 12, 13 libros de humor, de repente sacar mi primera novela y que no fuese una cosa precisamente alegre, ha sido difícil de entender para alguna gente. Pero de todas maneras yo me quedo con lo que dijo mi querido y admirado poeta Luis Alberto de Cuenca en la presentación de este libro en Madrid, Sí, que dijo que es verdad que Rosas de Papel no es un libro feliz, pero que también hay que leer y hay que ver películas que no tienen final feliz, que no todo es Disney, ¿no? Que también se puede aprender y disfrutar de eso, ¿no? Pues la sí. aventura ha sido esa, ha sido la primera novela, es una cosa que a mí me cuesta muchísimo escribir novela, pero esta historia quería contarla, ¿no? Sabes que, bueno, yo desde aquí le tengo un cariño, eso no lo había comentado contigo, es verdad, yo veo mucha información, tú como buen periodista también lo sabrás, manejas en el día a día y más últimamente por todo tipo de cuestiones, tanto a nivel internacional como internacional que tenemos en la actualidad, pero ante ese manejo de información es verdad que vi lo de Luis Alberto de Cuenca con esa presentación y desde aquí te digo, le tengo un cariño tan especial tanto y él que me lo devuelve tanto a mí como a mi padre Álvaro Luis, que le tiene un aprecio tremendo y son muchos años los que llevan conociéndose y estando en diversos programas, así que desde aquí te agradezco que le hayas mencionado porque le mandamos un beso enorme. Fíjate, fue yo creo que de los primeros invitados a otro programa que tengo yo, que es La Luz de la Palabra, porque bueno, su mundo como poeta es mágico. Tenemos muchísima suerte de tenerlo y de poder Sí, disfrutarlo. Y es único. efectivamente, no solo por su obra poética, que verdaderamente es maravillosa y es una fuente de inspiración constante Sí. para todos los que escribimos, sino también porque en realidad toda su carrera, lo que es su obra y lo que ha hecho en radio, lo que ha hecho en ensayos, en artículos, sigue una constante que a mí me encanta y es mezclar la erudición con lo popular, que eso lo Sí, hace como nadie, ¿no? De manera que en lugar de rebajar la erudición y quitarle prestigio, digamos, en realidad acerca esa erudición a muchísima gente y la hace crecer, ¿no? Yo he aprendido muchísimo de la manera de enfocar la vida de Luis Alberto y te digo que tenemos mucha suerte y además que es el maestro soñado por todos porque es una persona verdaderamente extraordinaria y muy, muy generosa. sobre todo eso. Yo, mira, me has recordado que tengo que volver a darle un toque porque la última vez me dijo, Cristina, hago más estando jubilado que cuando tenía trabajo oficial. O sea, me paso todo el día fuera de casa y nunca dejo de hacer cosas. Es algo increíble. Es verdad, es que no para. Yo de mayor quiero ser como él.
Normal, normal. Y sobre todo por todo, por todas esas combinaciones que tú bien has dicho que retrata él. Grande, 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 Luis Alberto de Cuenca. Y efectivamente, pues tenía razón con que hay que a veces leer historias y darnos cuenta de que no todo es del color de rosa o de Disney, como lo queramos llamar, y que además en Rosas de Papel tú cuentas, ahora te dejo que lo detalles tú bien, una situación que nos puede pasar a cualquiera y es que la vida te cambie de un día para otro. Sí que es verdad que la cuestión sentimental es un poquito como que te toca más. La fibra no es lo mismo que si te cambia el día de un día para otro el panorama laboral, pero el sentimental es complicado y es para dejarse reflexionar. Bueno, ¿sabes qué pasa? Es cierto que la historia de Rosas de Papel parte de una ruptura sentimental inesperada y, y es un poco una historia de devastación, pero en realidad eh, es verdad que lo sentimental toca más, pero en realidad una ruptura en cualquier otro ámbito de la vida, una ruptura grande, inesperada, hay mucha gente que es capaz de remontarla, de asimilarla, de tal, y hay mucha otra gente que no. Y entonces muchas veces vemos a gente que ha estado arriba en la fama, en momentos extraordinarios, y los vemos unos años después y están arruinados, están sin nada, su vida en un momento dado se quebró por una razón probablemente inesperada y no fueron capaces de reconducirlo. Es mucho más normal de lo que creemos. Y yo lo que trato de contar en Rosas de Papel es esto, ¿no? O sea, cómo el mundo alrededor sigue girando mientras alguien va llevando dentro un auténtico desastre, ¿no? Una sucesión de calamidades de las que no es capaz de rehacerse, ¿no? No es capaz de reencontrar el nuevo camino a su vida que ya imaginaba para siempre, pues en el sitio de siempre, en la ciudad de siempre y con la novia de siempre, ¿no? ¿Por qué, Ichu, por qué Juan Díez está situado en Santander? Bueno, obviamente porque ha nacido allí, pero ¿por qué elige Santander? ¿Es una cuestión tuya? Sí, yo quería una ciudad con mar, quería una ciudad del norte y quería que fuera una ciudad que yo no conociese demasiado bien. ¿Ah? Y te lo explico porque esta novela está escrita de una manera un poco extraña entre digamos, las novedades narrativas que tiene. Vamos, novedades, tampoco es que sea yo el primero en hacerlo, ¿no? Pero sí que era un poco la intención. Es que no responde a un tiempo cronológico organizado y el ritmo de la novela no lo marca el paso de los días o de los acontecimientos, sino que el peso del tempo de la novela lo lleva el sentimiento del protagonista. Es decir, cuando el protagonista tiene momentos de intensidad emocional muy grande, pues la novela avanza despacito viendo esos momentos de intensidad y cuando no los tiene va más rápido, pero el tiempo lo marca siempre. Y entonces, ¿por qué hice esto? Porque quería reflejar en todo momento el alma del protagonista y no distraerme con el paso del tiempo, con el escenario alrededor, con la vida social alrededor suya o incluso con la vida familiar. Todo eso quería dejarlo un poquito en segundo plano. Y evidentemente el escenario también es el físico. Y entonces para ese escenario físico Santander me parecía perfecto porque lo conocía algo, había estado, pues no sé, 3 o 4 veces hace mucho tiempo, me acordaba de lo justo como para no entretenerme 200 horas describiendo, pues mira, la playa de Riazor lo hubiese hecho en La Coruña, en mi ciudad, ¿no? Que es lo que me iba a pasar. Y esa fue la ¿A razón de Gijón? elegir Santander. Sí, sí. A ver si Eh, se nos van a poner celosos ahora los asturianos. Pero que fue una elección de la que me alegro un montón porque después a mí me hacía mucha ilusión presentarla allí. Entonces esta novela se presentó en Madrid, después se presentó en La Coruña, en mi ciudad, y después se presentó en Santander en un acto muy bonito, que además tuvo la gentileza de venir la alcaldesa y un montón de amigos. Y ya pude disfrutar de Santander en paz porque hasta que no acabé la novela no quise volver a pisarlo. ¿Dónde fue la presentación, Ichu? ¿En el Ateneo o No, la no? presentación, La de Santander, la perdóname. de Santander, grandísima pregunta, fue en un pub que no recuerdo su nombre ahora mismo. Es que ha pasado un tiempo ya. No Pero pasa nada. era un pub especializado en música española, porque esta novela tiene un trasfondo musical también bastante grande y sale
muchísimas canciones de pop español de los 80 y 90, y entonces queríamos hacerlo también en un sitio donde la música española estuviera presente, ¿no? Eso lo has recogido de los bares, de la Sí, obra de los bares. eso ha sido una especie de continuación de Nos vimos en los bares, sí. Claro. Claro. No, sabes, te preguntaba lo de Santander porque tenemos aquí un buen compañero, también dirige un programa maravilloso que es Españoles Olvidados. Él es un cántabro de origen muy intelectual, además, Luis Sánchez de Movellán, y siempre nos habla de ese Ateneo, de cuando hace presentaciones allí, y no sé por qué, me había venido a la cabeza, digo, igual, al decirlo de la alcaldesa, digo, igual ha tenido allí lugar. Pero bueno, te pega más un pub. No, 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 yo tengo que decirte que nunca he presentado un libro en un sitio que no sea un pub, va contra mi religión. Es que piensa que, sobre todo, pensando en mis amigos de escritores, en Madrid el nivel de presentaciones que hay de la semana es verdaderamente insoportable. Y, a ver, entre tú y yo no hay nada más coñazo que la presentación de un libro. O sea, es verdaderamente horrible para todo el mundo, pero bueno, es un protocolo que seguimos porque somos así. Entonces yo, como además he sacado muchos libros, me Sí. propuse desde el principio que la presentación de mi libro siempre iba a ser una fiesta, o sea, la excusa para una fiesta. Lo cual tiene dos ventajas, que todo el mundo está deseando que saque libros y que montamos unas fiestas gigantes. Aquí en La Coruña, pues en mi bar de cabecera cerramos el bar y tuvimos una pequeña actuación. En Madrid lo he hecho también en 4 o 5 bares y discotecas, siempre con Santi Santos de los Limones a la guitarra. Hacemos una presentación de 10 minutos y después hay un concierto y lo interesante que es la fiesta, ¿no? Yo creo que cascarle a la gente a estas alturas una presentación de libro en una librería, hombre, computa por años de purgatorio, ¿sabes? Pero tampoco hay que empujar a esto a los amigos. Bueno, depende de cómo esté, de cómo lo lleves, que yo estoy segura que tú lo haces efectivamente pues con ese buen humor mucho más ameno. Y Chu, ¿y cómo te has encontrado al escribir esta primera novela? ¿Tienes en mente la segunda? Bueno, esta novela me costó mucho, mucho Sí. tiempo. No tengo. Bueno, es una confesión un poco lamentable para un escritor, ¿vale? Pero yo no tengo una cabeza demasiado estructurada para hacer novelas, me cuesta muchísimo. Me resulta mucho más cómodo escribir ensayos, escribir, por supuesto, artículos, pero bueno. Y entonces me cuesta mucho más trabajo que a un novelista normal y además me vuelvo bastante obsesivo, con lo cual este Rosas de Papel me costó bastantes años. Y ahora, desde hace 2 años, estoy trabajando en otra novela muy diferente a esta, que yo confío en que pueda ver la luz el año que viene, que me está costando un montón, pero que sí que es... eh, lo estoy planteando un poco como la novela que quería hacer, ¿no? O sea, es verdad que Rosas de Papel era una historia que quería contar, pero si en algún momento de mi vida decidí ser escritor es para para la siguiente novela, ¿no? No sé si la última, pero bueno, desde luego la siguiente. Bueno, estoy segura que tiene, que esa cabeza da para mucho, efectivamente. Y como no sé si lo hemos dicho al principio, pero estoy todo el rato pensando, yo también soy un poquito desestructurada, entonces me viene una idea, me viene otra, pienso en preguntarte por el periodismo, por la información, a la vez que el contenido del libro, y digo, yo no sé si hemos mencionado, porque si no, nos va a matar seguramente, no, porque es muy bueno. José Rodríguez de Homo Legends, que gracias a él tenemos este contacto tuyo, así que desde aquí toda nuestra admiración y todo el cariño para el trabajo de Homo Legends, que no sé si querrás hacer algún comentario. Sí, claro, en No More Legends primero me siento como en casa porque está todo lleno de amigos, entonces es muy cómodo trabajar así. Y después, pues tengo 2 libros muy importantes para mí allí. Uno es Sí, esta novela, que es la primera novela, y el otro es Nos vimos en los bares, una historia sentimental del pop español, que fue un encargo de mi querido amigo Kiko Méndez Monasterio, y que quiso que contase digamos que la parte del pop español que no es enciclopédica, o sea, la parte que es más personal. Como yo empecé mi carrera haciendo periodismo musical y ahora hemos cumplido 25 años en la revista de música que dirijo, en popes80.com, tenía muchas historias que contar de artistas que nunca había encontrado el momento para hacerlo, ¿no?
Y, y fue un trabajo muy bonito el de Nos vimos en los bares, y es curioso que he sacado muchos libros después, o varios, pero siempre aparece alguien que me habla de Los vimos en los bares, o cuando me para alguien por la calle, la mayoría de las veces es para hablar de ese libro, ¿no? Así que le tengo un cariño especial, y está en Homo Legends, claro. Me encanta, no lo sabía, te pido disculpas porque no tenía esa información, pero pues me alegro un montón que te sientas a gusto con ellas porque la verdad es que tienen una selección muy buena de autores como tú, como otros tantos que han pasado por este programa y por otros, y desde aquí pues siempre ese cariño, ¿no?, con el que trabajan y esa cercanía, que yo creo que es muy importante a la hora de depositar tú eh, tu proyectito de vida literaria en una editorial que lógicamente quieres que salga lo mejor posible, sea el primero o sea en este caso como el tuyo, el número 12. Es fundamental, yo creo, estar a lo mismo, y hay gente que prefiere estar en editoriales, digamos, más grandes o más tal, porque tienen algunas facilidades a la hora pues, de ventas o de promociones o cosas. Yo, desde luego, soy partidario de editorial pequeña y con gente de confianza para sentirte cómodo, fundamentalmente, ¿no? Y en Homo Legends estoy así de bien. Y Chu, y ahora sí va esa pregunta sobre periodismo, ¿cómo estás viendo porque a mí no deja de sorprenderme cada día toda la evolución que hay con las redes sociales al margen de esos medios tradicionales que estamos viendo un cambio completamente? ¿Cómo ves un poquito el mundo del periodismo? Bueno, yo he tenido un poco la suerte de trabajar en todos los formatos posibles, en radio, en prensa, en tele, y a hacer desde lo más esencial, escribir para un periódico de papel o para una revista de papel, a, a coordinar equipos, iniciar proyectos o dirigir periódicos. Uno de los periódicos más novedosos que en ese momento de cambio de entrada de las redes y de cambio de formatos y de implantación de lo digital me tocó dirigir durante un par de años fue The Objective, que en ese momento era algo muy diferente a lo que es ahora, entonces era un fotoperiódico. Y aquello fue muy rompedor y fue una experiencia que a mí me ayudó mucho también a comprender que las cosas estaban cambiando sin vuelta atrás, ¿no? Y entonces, de esa experiencia hasta hoy, mi posición en el periodismo ha sido más bien como colaborador en todas partes, ¿no? Es cierto que estuve también un tiempo en La Región de Orense, que es papel y es un periódico muy tradicional, pero el resto he sido colaborador tanto en España como en Estados Unidos, lo cual también me permite ver las cosas con una cierta distancia, ¿no? Que cuando estás trabajando en el día a día de una redacción y con una responsabilidad, bueno, pues estás mucho más metido y probablemente tienes más conocimiento, pero no haces un análisis demasiado objetivo porque estás muy encima, ¿no? A mí me cuesta, como amante del periodismo antiguo, del papel y del periodismo bien hecho, con mucho trabajo y con una forma de muy, si quieres, muy romántica, ¿no?, y muy vocacional, Sí, sí, me sí. cuesta mucho hacerme a los nuevos formatos, ¿no? Eh, Te puedo decir que la novela de la que te he hablado antes, que será mi próxima novela, es una novela de periodistas. Y, Ah, y todo esto va a estar muy presente, ¿no? Y es que realmente el cambio a lo digital en los últimos años ha significado el vender la calidad y la verdad a la audiencia, como ya había pasado años atrás en televisión. Pero bueno, a mí que se jodiera, con perdón, que se estropeara la televisión me da un poco igual, porque no es un medio al que yo le tenga mucho cariño, pero que se estropeara el papel sí que me molesta. O sea, el o la papel, radio, ¿no? las cosas bien, sí, efectivamente, efectivamente. Entonces todo esto lo vivo como, casi te diría que hasta el año pasado lo vivía como con una distancia saliente, ¿sabes? Como yo no tengo mucho que ver con con esta nueva historia, y en mi trabajo, que son los artículos, tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Sí que es verdad que el año pasado se produjo la refundación de la revista de la que te he hablado antes, de popes80.com, para su 25 aniversario.
un antiguo colaborador con el que precisamente trabajé en The Objective, él era uno de los jefes, yo el director del periódico, me propuso darle una vuelta a la revista y enfocarla a algo más parecido a lo que es la Rolling Stone americana, que como Sí. sabes tiene música, pero tiene muchos reportajes de investigación, tiene política, tiene un montonazo de cosas. Entonces, te cuento esto porque en el último año hemos estado lanzando el nuevo Popes 80, reconvertido completamente en una revista de actualidad, de información, de cultura, de investigación y por supuesto de música dedicada al pop español. Y estoy experimentando en primer plano lo muchísimo que ha cambiado todo, porque obviamente yo sabía cómo funcionaba mi revista en el año 2000 cuando la creé, pero a día de hoy estoy perdidísimo. Gracias a Dios tenemos un montón de gente más joven que nos orienta y nos hace enfocarlo de otra manera, ¿no? Pero sí que es cierto que la sensación ¿cómo se dice? De estar fuera que estar fuera Sí. de onda, me ha puesto un mogollón de años encima de repente, ¿no? Sí que te digo también una cosa, y es que hay algo que no falla, y es que si sabes hacer bien el viejo periodismo, si se puede llamar así, también sabes hacer el nuevo, ¿sabes? O sea, al final, yo creo que vale, que van cambiando los canales y las cosas, pero si tú tienes una noticia, una historia que contar y la cuentas en el formato que sea, la escribes, la grabas en un vídeo o tal, eso va a funcionar siempre, ¿no? Y es lo que estamos intentando. Oye, pues tenemos que dedicarle, si a ti te apetece, volver a esta que es tu casa a partir de hoy. Yo te invito a que hagamos un especial también sobre Pues Popes sí, sí, 80. yo encantadísimo. Ahí Que es el una mundo de la historia muy música es bonita. pasión. Sí, sí, es una historia muy bonita y además es la que realmente me conecta con la razón por la que yo me dediqué a esto, que empecé siendo periodista musical antes que nada, ¿no? Pues es una pasada. El que pueda dedicarse a eso es una maravilla. Y poder cubrir pues desde actos, conciertos, presentaciones, seguimiento de publicaciones de discos, bueno, desde la vida de los artistas, los propios temas en sí es una pasada. Es una, es una válvula de escape la música para todos, ¿no? Y es un acompañamiento de vida. Cuando también se convierte en un trabajo, le cambias un poco la perspectiva, pero en el fondo a mí me divierte mucho más que la contienda política de cada día, ¿no? Que me tiene bastante hasta las narices. Y, y entonces al final compenso bien, porque a lo largo de la semana escribo muchísimos artículos para insultar a diferentes personas que se lo merecen en el ámbito de la política, y luego de vez en cuando me relajo con las canciones, la música y las cosas bonitas. Así que es un bonito equilibrio. Oye, comparando los medios internacionales con nacionales, ¿cómo ves tú el panorama? A nivel de que nosotros vamos un poquito por detrás, a la cola de cómo enfocan ellos la información. Bueno, no, no sé si vamos por detrás. Es un poco distinto, la verdad. Yo en todas las revistas que escribo en Estados Unidos y periódicos, que son como Mm. 7 o 8 a lo largo del mes, en todas el formato es muy similar. Son revistas en las que lo que prima es la firma de la pieza. Entonces no hay esta distinción que hacemos y que se sigue haciendo en España entre opinión e información y luego análisis y tal, sino que va todo totalmente unido, ¿no? Entonces es un periodismo más de autor. No es extensible a todos los medios americanos porque las grandes cabeceras no todos lo hacen, ¿no? Pero en general sí. O sea, en general el periodista en Estados Unidos ya es una marca en sí misma y está por encima de la cabecera, y a mí eso me gusta porque siempre me ha gustado trabajar de manera independiente, ¿no? En cualquier lugar, y eso te lo facilita, ¿no? Aquí las cosas son diferentes en muchos sitios, ¿no? Sigue habiendo mucho periodista de redacción, y por otra parte está muy bien porque no todo el mundo está capacitado para hacer, para hacer análisis, ¿no? Una de las cosas más terribles que le ha pasado al columnismo español en los últimos años es la cantidad de periodistas de redacción que han heredado una columna porque estaba vacante. Digo terribles porque
habiendo algunos muy buenos, hay muchos increíblemente aburridos, porque es lógico. Es que no puedes hacer, no tiene absolutamente nada que ver. Yo puedo saber contar muy bien las cosas y no tener ni puñetera idea de lo que está pasando. Entonces, y viceversa, ¿eh? Entonces, Sí, 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 eh, sí. entonces, Nos ha bueno, pasado, nos ha pasado. claro, entonces, bueno, pues aquí, no sé, aquí todo el mundo vale para todo, pero luego tampoco se promociona la marca personal. Yo soy muy partidario de que se promocione la marca personal dentro de los periódicos. Me parece que eso hace crecer al periódico. Y tiene la ventaja, además, de que cuando alguien se equivoca, el medio no se viene abajo, sino que ves despeñarse a un periodista, que eso siempre es algo maravilloso, ¿no? Todos los periodistas nos odiamos un poco en el fondo y entonces pues te gusta ver que alguien se muere con una información o que triunfa, que también nos alegramos de de los triunfos de los Sí. amigos, ¿no? Pero me parece que es más emocionante así, ¿no? Pues Ichu, yo te agradezco muchísimo que hayas tenido esta conexión con nosotros aquí en el termómetro. Ya sabes que estás más que invitado a cuando tengas algún momentito por Madrid, que te pases por aquí, que nos conozcas en la redacción. Mira, que hablamos en esos momentos cuando vengas de Popes 80, de nos vimos en los bares de toda tu trayectoria nuevamente y sobre todo de esa parte musical. Y muchas gracias por contarnos este detalle de tu primera novela, a la cual emplazas a una segunda y yo creo que no se va a quedar ahí la cosa. Te veo con ganas, te veo motivado. No, la verdad es que motivado no, pero bueno, lo haremos de todas maneras y nada, que Te van a muchísimas animar. gracias. Yo, yo feliz de estar aquí y por supuesto iré a veros, ¿vale? Cuando esté por allí os haré una visita y así os cuento de popes80.com. Y el éxito que sigas cosechando con Rosas de Papel, que vuelvo a decir que es de Homo Legends, de la biblioteca Homo Legends y de tantos títulos buenos que nos facilita tanto José Rodríguez como todos los que trabajan en esta editorial. Gracias, Ichu, por Rosas de Papel, Ichu Díaz, y por haber estado con nosotros. Y tu buen trabajo. Muchas gracias, Cristina. Un abrazo.